amor me sostendrá. Me rodeas con tus bendiciones, vida nueva tú me das, para creer en mi amigo fiel, para volar y soñar. Llegó el tiempo para adorar, llegó el tiempo para celebrar. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Dios les bendiga este día. El Señor les bendiga. Amén. Estamos vivos, bendecidos y felices. Vamos a orar a Dios, a colocar este tiempo en sus manos y pedir su dirección. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora pidiendo, Señor, tu presencia en este lugar en medio de lo que será, Señor, la exposición de tu palabra. Te pedimos, Dios, que primeramente tu paz pueda gobernar cada uno de nuestros corazones, Señor. Llévate toda carga, toda preocupación o todo aquello, Señor, que pueda hoy impedir que tu voz se manifieste en medio de nosotros. Porque hoy queremos escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Dios, que todo lo que hoy has preparado para enseñarnos podamos recibirlo, podamos entenderlo, podamos atesorarlo. Y que sea una palabra, Señor, que nos desafíe, Señor, a avanzar, a continuar con todo lo que tú, oh Dios, has puesto delante de nosotros. Hoy te damos toda gloria, toda honra, Señor. Y te pido, Señor, que el espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, hoy se manifiesten como siempre lo quieres hacer. Así como Pablo oraba, Señor, yo oro en esta mañana pidiendo que sobre tu pueblo, que sobre mi vida, Señor, se active, Señor, tu espíritu. Y que podamos comprender tu palabra y que podamos, Señor, atesorar tu palabra. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos con un tesoro dentro de nosotros, Señor. Un tesoro que tú has, Señor, llenado, un tesoro que tú has puesto y depositado en medio de nuestro corazón. Te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarle el Salmo 19, por favor. Salmo número 19, versos 1 al 4. Salmo 19, versos 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Verso 3: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Verso 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Salmo 19 en estos primeros 4 versos nos está mostrando algo muy importante que usted y yo debemos rescatar. Fijémonos que en el verso 1 se nos muestra la palabra cuentan y la palabra anuncia. Verso 2, la palabra emite y la palabra declara. ¿A qué hace referencia contar, anunciar, emitir o declarar? Esos 4 verbos hacen referencia a la voz. ¿Con qué contamos una historia? Con nuestra voz. ¿Con qué anunciamos una noticia? Con nuestra voz. ¿Con qué emitimos las palabras? Con la voz. ¿Con qué declaramos las cosas? Con la voz.
Pero aquí en estos dos primeros versos nos está diciendo que son los cielos los que cuentan. ¿Qué cuentan? La gloria de Dios. Y dice, y el firmamento anuncia. ¿Qué anuncia? La obra de sus manos. Verso 2. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Fijémonos muy bien en estos versos lo que significa. Verso 1 y verso 2 está haciendo referencia a la creación, Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 encontramos en los primeros versos, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo. Y después dice, y entonces dijo Dios. Porque la primera obra de Dios se manifestó a través de su voz. Hubo una emisión de palabra de Dios. ¿Para qué? Para que fuese la tierra, para que fuese el cielo, para que fuesen el sol, la luna, las estrellas, todo cuanto usted y yo sabemos que existe y que fue creado. Todo viene a través de su voz. Pero la voz en sí no es solamente la acción de emitir sonidos que tengan, digámoslo así, algún tipo de coherencia, sino que la voz hace referencia a algo mucho más profundo. Hace referencia a una seguridad de que verdaderamente lo que Dios dice es lo que se va a hacer. Porque podemos escuchar muchas voces. Hace creo que un año o un par de años atrás estábamos hablando un poquito acerca de cómo muchas veces escuchamos otras voces. Escuchamos, si usted va en el carro y coloca, qué sé yo, cualquier emisora de radio, pues muy seguramente escuchará noticias. O usted se sienta en la hora prime time a las 7, 8 de la noche, donde están todos los noticieros, y comienza a escuchar un montón de noticias. Y esas noticias pueden producir en usted diferentes circunstancias, diferentes situaciones. A algunos les producirá temor, a otros les producirá alegría, a otros les producirá cualquier otra cosa. Y estamos constantemente siendo bombardeados por diferentes voces. Ahora no nos vamos muy lejos, escuchamos la voz de las personas con las que compartimos todo el día. Y escuchamos esas voces que nos están diciendo constantemente, no, es que esto está muy difícil, esto está muy duro. La situación, la economía, esto va de mal en peor. Y entonces unos critican al gobierno, otros critican aquí, critican allá. Y eso es lo que estamos escuchando. Y tendríamos que hacernos en este momento la pregunta, ¿cuál es la voz que tú y yo estamos escuchando? Alguno podrá también incluso estar escuchando sus propias voces. Porque cada uno de nosotros tenemos voz. Y no esta voz que usted me está escuchando a mí o que usted se escucha, sino una voz que hay dentro de usted, que también habla. No la escucha usted con este oído, pero usted la escucha interiormente. La pregunta que nos tenemos que hacer también es, ¿cómo puedo yo saber que estoy escuchando la voz de Dios? ¿Cómo puedo yo diferenciar la voz de Dios? Porque muchos pueden venir diciendo, así dice el Señor. Y no porque alguien diga, así dice el Señor, necesariamente esté hablando palabras de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo verdaderamente saber que algo que estoy escuchando es voz de Dios? Entonces Salmo 19 nos comienza diciendo, miren, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos los días usted sale y mira el firmamento. Pregunta, ¿ve exactamente igual el cielo? ¿Ve las mismas nubes? No, todo es distinto. De hecho, en este instante usted mira el cielo y al instante siguiente ya cambió. Porque es obra de las manos de Dios. Ahora dice, un día emite palabra a otro día.
Y quiero llevarle por un instante a Génesis 1 para que entendamos este concepto. Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis capítulo 1, versículo 14. Y vamos a ver a lo largo del capítulo 1 de Génesis que todo lo que sucedió, que todo lo que fue creado se hizo por medio de la voz. Ahora dice aquí, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces este verso 14 nos está señalando tiempos, y particularmente este verso nos habla de 3 tipos de tiempo que el Señor ha fijado o ha prefijado. Primer tiempo, estaciones, lo cual hace referencia al tiempo kairos, el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Esas son las estaciones. Luego dice días y luego dice años. Ya le voy a decir lo de días. Muy seguramente ya me lo ha escuchado varias veces, pero volvemos a repetirlo. Los años hacen referencia al tiempo cronológico, el tiempo del hombre. Nuestro tiempo se mide en años. ¿Cuál es la pregunta que a muchos quizás no les gusta escuchar? ¿Cuántos años tienes? Hace un tiempo atrás, en una reunión, en una empresa, estábamos reunidos y se nos estaba preguntando en una reunión esa información, entre ellos cuántos años tiene. Y había una mujer que no quería decir su edad, muy seguramente porque ya había sobrepasado el 4.º piso, porque las mujeres no tienen problema en el tercero ni en el segundo, tienen problema después del 4.º, y los hombres después del 5.º. Y entonces la mujer no quería decir su edad, y entonces entendiendo yo que muy posiblemente ella pudiera tener un poco más de 40 años, le dije yo, no, ella posiblemente tiene poco más de 40, y le gustó. Yo no sé si ese poco era realmente poco o era mucho, pero el tiempo del hombre se mide en años. De hecho, en los epitafios de las lápidas se colocan por lo general el año que nació y el año que murió, porque el tiempo del hombre se mide en años. Entonces 1.14 de Génesis nos marca estaciones por un lado, tiempo de Dios, tiempo kairos, años por otro lado, tiempo del hombre, y en la mitad habla de días. Porque el día en la escritura no solamente se refiere al tiempo de 24 horas que nosotros conocemos, sino que el día en la escritura hace referencia a la unión del tiempo de Dios con el tiempo del hombre. Es el momento en donde confluye la voluntad del hombre alineada a la voluntad de Dios y se cuenta como un día. Por eso encontramos términos en la escritura como por ejemplo que fulanito de tal murió anciano y lleno de días, porque hace referencia a una persona que alineó su voluntad a la voluntad de Dios y pudo vivir días. Y ahora el Salmo 19 nos dice, un día emite palabra a otro día. ¿Por qué? Porque para estar alineados y vivir bajo la voluntad de Dios necesitamos su palabra, su voz. Esa es la única manera en que usted y yo podemos caminar alineados a la voluntad de Dios, es a través de escuchar su voz, de escuchar su palabra. Por eso dice, un día emite palabra a otro día. Ahora fijémonos que al final del verso 2 dice, y una noche a otra noche declara sabiduría. La noche en la escritura hace referencia a las tinieblas. Tinieblas en las cuales cada uno de nosotros estuvimos un día, de las cuales el Señor nos sacó. Y nos sacó a través de su voluntad o por medio de su voluntad,
pero usó un mecanismo que es la sabiduría, la palabra enseñada. Porque solamente la enseñanza que en la Escritura se representa como luz, Proverbios 6:23, por favor, es la enseñanza que se convierte en luz para nosotros en medio de las tinieblas. Proverbios capítulo 6, verso 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y entonces en medio de las tinieblas, en medio de la noche, usted y yo necesitamos que alumbre la luz. Es decir, la enseñanza, y la enseñanza contiene sabiduría. Pero dice, una noche a otra noche declara. La palabra declarar hace referencia a aquello que se hace descender de lo alto. No es solamente decir algo, sino que es la voz de Dios que se hace descender a través de su palabra y a través de una enseñanza que se imparte. Se puede hacer que una persona que está en tinieblas, que está en la noche, pueda pasar al día o a la luz. Porque la composición de nuestra existencia está basada en una tarde y en una mañana. Porque si miramos aún en Génesis, nos regresamos nuevamente a Génesis, capítulo 1, versículo 3 y 4. Mire lo que dice, Génesis 1, 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, ¿cómo? Día. Y a las tinieblas llamó noche. ¿Qué decía el Salmo 19? Una noche a otra noche declara sabiduría, es decir, en medio de las tinieblas. Y dice, en la parte final, o el verso 5, perdón, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue ¿qué? La tarde y la mañana un día. ¿Por qué fue la tarde y la mañana? ¿Acaso para nosotros lo primero no es la mañana y después es la tarde? ¿Qué es lo primero para nosotros? La mañana, ¿no? Y luego es la tarde o noche. ¿Por qué dice entonces la Escritura? Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, entendámoslo en dos contextos. Primero, el contexto judío. Para el judío el día comienza a las 6 de la tarde, no a las 6 de la mañana. Por eso es que cuando ellos guardan el día de reposo, su día de reposo comienza viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde. Es decir, el sábado para ellos realmente comienza el viernes a las 6 de la tarde. Eso es la costumbre judía. Ahora, en lo que realmente el Señor nos muestra, espiritualmente hablando en este verso, es que para que se componga un día se necesita una tarde y una mañana. ¿Qué quiere decir eso? Una noche o estar en tinieblas y después venir al día. ¿Acaso no es eso lo que Dios hizo con nosotros? Estábamos en tinieblas y de las tinieblas el Señor nos sacó ¿a dónde? A la luz. Miremos Romanos capítulo 13, versículo 11, por favor. Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. Miremos esto. Romanos 13, 11. Génesis 1, 14 nos estaba hablando de tiempos, ¿verdad? Romanos 13, 11 nos habla de tiempo. Porque realmente son 4 tipos de tiempos. Hablamos de 3: estaciones, días, años. Ahora aquí en Romanos nos muestra el cuarto. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Conociendo el qué? Tiempo. Mire, que ya es hora. Cuarto tipo de tiempos que el Señor marca: la hora. ¿Y qué representa o qué significa la hora? La hora significa el tiempo del cumplimiento. Y mire lo que dice,
que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. ¿A qué horas dormimos? Por lo general. Habrá gente que duerma hasta las 3 de la tarde, pero por lo general dormimos en la noche. Dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, sueño en la escritura representa a alguien que está muerto espiritualmente. Alguien que está muerto espiritualmente es alguien que está en un sueño. Sueño del cual hay que levantarlo. ¿Cómo se levanta a alguien que está dormido? A través de la luz. La luz es la enseñanza. Versículo siguiente. Dice, la noche está avanzada y se acerca ¿qué? El día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Siguiente. Andemos como de día. Debemos andar como de día, alineados a la voluntad de Dios, saliendo de las tinieblas, de la noche, que nos tiene aprisionados, que no nos quiere dejar, no nos quiere soltar, pero necesitamos la luz, la enseñanza, a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos venir a la luz. Miremos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículo 4. Mire lo que está diciendo Jesús. Está hablando Jesús acá. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo siguiente. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué es lo que vino Cristo a hacer? Alguno dirá, a morir en la cruz. Y en efecto, entre otras cosas, vino a morir en la cruz, porque principalmente Jesús vino a enseñar. Su obra primaria no era morir en la cruz, su obra primaria era enseñar. Y no estoy en ninguna forma desmeritando el sacrificio en la cruz. El sacrificio en la cruz era la consumación. Pero hagamos esto porque ya lo hemos hecho varias veces, pero es importante volverlo a hacer. Pensemos en esto. ¿De qué serviría para la humanidad que Cristo muriera en la cruz, supuestamente por los pecados de todo el mundo, y el mundo sigue viviendo igual? ¿De qué serviría ese sacrificio si el mundo sigue viviendo igual? Pero ¿qué vemos en la escritura? Vemos en la escritura a un Jesús que se dedicó a enseñar. Le hablaba a las multitudes, pero se enfocó en sus discípulos. 12 personas escogidas, se enfocó en ellos, les enseñó día tras día durante 3 años y medio. ¿Para qué? Para que cuando llegara el tiempo de la consumación de la obra, es decir, de ir a la cruz, cuando Él muriera, cuando Él ascendiera a lo alto, pudiera verdaderamente quedar en esta tierra personas alineadas a su voluntad, es decir, que caminaran de día para traer a otros que estaban en tinieblas a la luz y que empezaran a entender el sacrificio de Cristo. Pedro nos dice en una de sus cartas, si quiere acompáñeme, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios. 4 cosas. Un orden. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Recuerden, ¿para qué? Es un propósito. Mira el propósito.
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De la noche. Porque las tinieblas representan la noche. ¿Y a dónde nos va o a dónde nos llevó? A su luz admirable. ¿Y qué decía Génesis 1:5 que representa la luz? El día. Entonces el día habla de una persona que camina en la luz, es decir, que camina conforme a la enseñanza. La enseñanza es basada en su palabra o en su voz. De ahí la importancia de que hablemos de la voz, porque no podemos caminar de día si no tenemos la voz. Ahora regresemos al Salmo 19. Versículo 3, 19:3. Mire lo que dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Jesús llegó un día y les preguntó a los discípulos lo siguiente. Juan 8:43. Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús estaba enseñando. Y enseñaba y enseñaba y enseñaba todo el tiempo. Y llegó un momento en donde le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hace una pregunta. Pero él mismo la responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Y la palabra está contenida en la voz. O más bien, la voz contiene la palabra. Entonces Jesús pregunta: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque Dios tiene un lenguaje que usted y yo tenemos que buscar la manera de entenderlo. Si queremos entender y conocer a Dios, que es su propósito, debemos entender su lenguaje. Usted no se puede ir para X país donde hablen otra lengua y querer comunicarse con las personas si no entiende el lenguaje. Usted debe procurar entender el lenguaje de esas personas. Porque fijémonos lo que dice Primera de Corintios 14, versículo 9. Primera de Corintios 14, versículo 9. Mire lo que dice Pablo: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Siguiente. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Siguiente. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto: hay que ponerle cuidado al valor de las palabras. Las palabras tienen un valor, tienen un significado. Si no entendemos el significado de las palabras, somos como extranjeros. Si en el mismo idioma español hay tantas palabras de una cultura a otra, que puede ser la misma palabra significando cosas distintas. En el mismo español. ¿Cuánto más en otros idiomas? Entonces, ¿por qué estamos mirando todo eso? Porque quiero que entendamos la importancia de la voz. Porque el Salmo 19 nos está expresando eso, la importancia de la voz. Y en el verso 3 dice: no hay lenguaje ni hay palabras, ni es oída su voz. ¿Por qué no hay lenguaje y por qué no hay palabras? Porque no hay quien entienda el lenguaje de Dios o quien quiera entender el lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje. No es español, ni inglés, ni ninguno de esos.
Aunque por si acaso le sugiero que aprenda español colombiano porque ese es el idioma del cielo. Es broma. Ya los mexicanos me van a crucificar. Dios no habla ninguno de esos idiomas, aunque los conoce todos. No es que usted tenga que ir a aprender cierto idioma para orar a Dios y que Dios lo escuche. Lo que debemos entender es esto: cuando vamos a la palabra, que es voz de Dios, usted y yo debemos procurar entender el valor de las palabras que hay en ella. Porque podemos estar leyendo una historia, algo que sucedió hace cientos y miles de años atrás, pero detrás de esa historia narrada y contada, escrita en estas páginas, hay un mensaje espiritual, hay una verdad espiritual que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Y esa verdad, ese mensaje es la verdadera voz. Por eso no podemos ignorar el valor de las palabras. Vámonos 19:4. Salmo 19:4. Dice: por toda la tierra salió ¿qué? Su voz. ¿Por toda la qué? La tierra. La tierra representa al hombre, porque de la tierra fuimos formados. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en la tierra, puso tabernáculo para el sol. Usted y yo, que somos tierra o representamos tierra, porque somos seres humanos, dentro de nosotros hay un tabernáculo, hay un santuario, una casa, una tienda. Todos esos son sinónimos, que es nuestro espíritu, donde Dios quiere morar. Isaías 66 dice: el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de construir? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Recuerden que Dios no habita en templo de manos de hombres, hecho por manos de hombres. Dios quiere habitar en un tabernáculo, en un santuario, en mi vida, en mi espíritu, en mi corazón. Por eso, en medio de la tierra, que dice el verso 4, regrésamelo por favor. En esa tierra que lo somos representando nosotros, puso un tabernáculo. Y dice que un tabernáculo, ¿para qué? Para el sol. Porque dice la Biblia que sol y escudo es Jehová. Sol y escudo es Jehová. Vámonos por favor a Salmos 84:11. Salmos 84:11. ¿Tenemos? ¿Qué dice? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Entonces, ¿qué hizo? Que puso un tabernáculo, ¿para quién? Para el sol. Entonces, ¿a qué los estoy llevando con todos estos versos? A que entendamos el valor de las palabras. Y no estoy yendo a un diccionario, ni le estoy diciendo lea el libro de fulano de tal. Le estoy diciendo, la misma palabra nos está dando el significado de las palabras. El gran problema es que por lo general el ser humano quiere todo fácil en la mano. No queremos esforzarnos. Y se requiere de esfuerzo para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Ahora estamos hablando entonces de la voz, porque toda la tierra, entonces, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero resulta que hay una contravoz. Y esa contravoz se manifestó desde el inicio. Génesis capítulo 3.
Génesis capítulo 3. Verso 1. Dios había puesto al hombre en el huerto. Y en el huerto, o junto con el hombre en el huerto que habían, todo árbol bueno a la vista, delicioso a la vista, perdón, y bueno para comer, el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían tres elementos fundamentales en el huerto: árboles, el hombre y la voz de Dios. Esos eran los tres elementos fundamentales del huerto: árboles, el hombre y la voz de Dios. Pero en el capítulo 3 se introduce a otro elemento, un extraño. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, ¿qué hizo? La cual dijo. Ahí hay una voz. ¿Qué le dijo a la mujer? Mire, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Verso siguiente. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Siguiente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vemos varias cosas acá. Primero, se introdujo una voz distinta, la voz de la serpiente. ¿Y cómo vino la voz de la serpiente? Vino a preguntar engañosamente a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer comienza a responder correctamente: no, Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer. Ahí hasta ahí va bien. Pero en el verso 3 ya como que todo cambia y hay una tergiversación. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces aquí ya en el versículo 3 vemos que hay una información incorrecta. ¿Por qué? Miremos capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice el 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, ¿en dónde? ¿El árbol de vida en dónde? En medio del huerto. Y después dice: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cuál es el árbol que está en medio del huerto? A ver, ¿cuál es el árbol que está en medio del huerto? El árbol de la vida. Regresémonos al 3:3, por favor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Entonces, ¿cuál árbol está referenciando la mujer? El árbol de la vida. Ahora, regresémonos al 2, pero el versículo 16, perdón. 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Lo mismo que la mujer repitió. Hasta ahí va bien. Siguiente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí ya está algo distinto, ¿sí o no? Entonces Dios dijo: no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca dijo que no comiera del árbol de la vida. Y entonces lo que nos demuestra es que la mujer tenía una información incorrecta, cosa que usó la serpiente con una contravoz o una voz contraria para engañarla. Recordemos que la mujer en la escritura representa a la iglesia. Entonces hay una iglesia que tiene una información incorrecta. Y esa información incorrecta la hace blanco fácil del enemigo para ser engañada. Y entonces vino la serpiente y envolvió a la mujer, la engañó y la hizo pecar. Y también al hombre. Entonces hay una contravoz que desde el inicio viene.
Miremos Salmo 95, por favor. Salmo 95, verso 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué dice la parte final? Si oyereis hoy su voz. ¿Qué sigue? No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Masá y Meribá representan o significan prueba y rencilla. Cuando el pueblo tentó a Dios diciendo: ay, nos sacaste de Egipto para matarnos de sed en el desierto, y Dios hace salir agua de la roca. Después de eso, de esa situación, dice Dios a Moisés: ¿sabes qué? Reúne a todo el pueblo, tráelo frente al monte, porque yo voy a hablar con él. Yo quiero hablar con el pueblo, quiero que todos escuchen mi voz. Y todo el pueblo de aquella época escuchó la voz de Dios. Vámonos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Los primeros versos del capítulo 20 de Éxodo nos narran o nos relatan cómo Dios mismo con su propia voz le da los mandamientos al pueblo. Dios mismo le da los mandamientos al pueblo. Mandamientos que posteriormente fueron escritos en la piedra. Pero fijémonos lo que dice el versículo 18, 20:18. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y hasta el día de hoy la gran mayoría de los seres humanos no quieren escuchar la voz de Dios, porque es tanto el pecado que tienen o que tenemos que nos impide escuchar la voz de Dios. Y entonces Dios se manifestó con su voz audible. Habló a cada uno de los del pueblo. Y fue tal el efecto en el corazón de cada uno que tuvieron temor, se alejaron. Y se alejaron, ¿por qué? Porque sabía que sus obras no eran correctas, porque no estaban alineados a la voluntad de Dios, porque lo único que hacían era quejarse y quejarse y quejarse y quejarse. Dios les traía bendición y se quejaban. Aún se hacían tremendas historias en su cabeza. No, es que allá en Egipto nos sentábamos al frente de las ollas de carne. Escasamente tenían pan. Entonces vemos cómo el ser humano por naturaleza busca alejarse de Dios. ¿Qué hizo el hombre en el huerto? Después de que pecó, de que le prestó sus oídos a otra voz y esa voz lo engañó. Veamos 3:10 de Génesis, porque hace lo mismo que hizo el pueblo aquí en Éxodo 20. 3:10. Regrésate al 9, por favor. Mire, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué había pasado? El hombre se había escondido. Versículo 8, por favor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba ¿en dónde? En el huerto.
Miren, entendámoslo de dos maneras. Estaba el huerto, los árboles, en el huerto estaban los árboles, el hombre, y la voz de Dios se paseaba, se manifestaba en el huerto, hablaba con el hombre. Pero entendámoslo también en lo que representa el huerto. Huerto nos representa a nosotros, nuestro espíritu, en el cual dice Dios en el capítulo 2 versículo 15 que Dios nos puso en el huerto para que lo labráramos y lo guardáramos. Y la labranza tiene que ver con el hecho de yo preparar el terreno para recibir la semilla que será sembrada. Y el guardar tiene que ver con el hecho de yo poder cercar mi terreno para que el enemigo no pueda venir a robarme la palabra o la semilla que va a ser sembrada. Entonces el huerto nos representa a nosotros y dice, la voz de Jehová Dios se paseaba ¿en dónde? Acá en el huerto, dentro. Mire, algunos podrán decir, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y yo puedo decirle, sí la has escuchado, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Porque Dios habla de muchas maneras. Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Por todos lados, las cosas que vemos creadas hablan de Dios. Y la gente dice, yo no he escuchado a Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Qué hizo el pueblo? Se hizo de lejos. Se apartó de esa voz. Y dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y mire esto tan interesante. Entre los árboles. Hay mucha gente cristiana que se esconde de Dios detrás de la escritura. ¿Cómo así? Mire, lo triste del tiempo en el que estamos viviendo es que muchos siervos de Dios lo que están haciendo es humanizar la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Acomodar la palabra a mi necesidad. Cuando soy yo el que me tengo que acomodar a la palabra de Dios. Y entonces empezamos a forzar y a torcer, y esto significa esto, y yo creo que esto se interpreta así. Miren, yo no le estoy dando a usted una interpretación de Alex, porque si yo le doy mi interpretación, lo más seguro es que yo me equivoque, porque soy humano. Pero lo que yo tengo que hacer individualmente, primero, es entender el valor de las palabras para mí. Es decir, para mi aplicación, no lo que significan para mi criterio, sino que es lo que Dios quiere decir en esa palabra para mí primero. Porque yo no puedo venir y predicar una palabra que yo antes no haya entendido, porque sería hipócrita. Y entonces cuando yo entiendo lo que la palabra quiere decir y lo aplico a mi vida, yo tengo la autoridad de Dios de poder enseñar eso a otros. No es decir, miren, yo creo que lo que esto está queriendo decir es esto y esto, tratándolo de acomodar a lo que yo quiero. No, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Y si algo yo sé que Dios quiere, es que todos los que estamos aquí y muchísimos más escuchemos su voz. Lo que pasa es que Él no va a manifestar su voz así nomás a cualquiera. Requiere un esfuerzo, requiere búsqueda. Ahora, pero le tengo buenas noticias. Vámonos a Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. ¿Quién es el ladrón? El enemigo. En el verso 10 dice, ¿qué dice el 10:10? Todos lo sabemos. El ladrón no viene sino para hurtar,
matar y destruir. ¿Cierto? Entonces, el ladrón representa al enemigo. ¿A quién representaba la serpiente? Al enemigo. Entonces, el ladrón, que es el enemigo, también tiene una voz. Pero si Dios lo que habla es verdad, ¿qué será lo que habla el enemigo? Mentira. 8:44 y enseguida regresamos a Juan 10. Solamente para plantear esto. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, es decir, la voluntad de ese padre. Y si están queriendo hacer la voluntad de ese padre es porque están escuchando esa voz. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo con Adán y Eva? Los mató, los llevó a la muerte. Entonces, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y mire, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hay una voz o una contravoz que es mentira. Y que usted y yo necesitamos discernir la voz, si estamos escuchando la voz de Dios o una voz mentirosa. Regresemos a 10:2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Siguiente. A este abre el portero y mire lo que pasa. Y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces está hablando de un redil. Propósito del redil. El propósito del redil es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. El tiempo que usted invierte en venir a la iglesia, un domingo, un lunes, un miércoles, y cada vez que se presente una oportunidad, el propósito siempre va a ser que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Porque es la voz de Dios la que nos va a conducir a guiar en el día. Es decir, nos va a llevar a guiar conforme a su voluntad. Dice entonces, las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre y después las saca. Antes de salir del redil a cumplir un propósito, necesitamos primero aprender a escuchar la voz. Verso siguiente. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Y por qué va delante de ellas? Mire, porque las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Conocen su qué? Su voz. Necesitamos conocer la voz de Dios. No es determinar si la voz de Dios es ronca o es así estridente, no es eso. Es como saber que cuando yo siento que alguien me habla adentro, verdaderamente es Dios y que no es el enemigo o que no soy yo mismo. Porque muchas veces yo escucho mi propia voz que puede ser una contravoz. Necesitamos aprender a conocer la voz de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer la voz de Dios si no conocemos su palabra? Queremos manifestaciones sensoriales, extraordinarias, milagrosas, que se aparezca un ángel del cielo, que esto se ilumine completamente y ahí sí vamos a creer que es voz de Dios, cuando tenemos la voz de Dios en nuestras manos y no la buscamos. Porque esto es más que tinta y papel. Esto es voz de Dios. Cada palabra que está aquí contenida es voz de Dios. Y usted y yo tenemos que buscar esa voz en esta escritura. Por eso dice el Salmo 78:1
que debemos estar atentos, oíd. Necesitamos aprender a escuchar primero, conocer la voz de Dios. Siguiente. Diez cinco. Mas al extraño no seguirán, sino que van a hacer, huirán de él. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo en Éxodo 20? Se alejaron, porque vieron la voz de Dios como la de un extraño. Pero cuando aprendemos a conocer la voz de Dios, yo escucho, Señor, tú me estás hablando, aquí estoy. Por eso vemos que cada vez que el Señor le hablaba a Abraham, heme aquí. El Señor le hablaba a Moisés, heme aquí. El Señor le hablaba a Josué, heme aquí. Porque conocieron la voz de Dios. Mire, en lo natural pasa similar. Conocemos tanto la voz de alguien con la que compartimos tanto tiempo que aún por teléfono la distinguimos, ¿sí o no? Que aún no la estamos viendo, pero escuchamos, yo creo que llegó fulanito de tal, ahí la acabo de escuchar. Porque ya nuestro oído distingue la voz. Necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios. Y para eso es el redil. El redil es el lugar de entrenamiento para que escuchemos la voz de Dios. Ahora terminemos con esto. Miremos el verso 16. 10:16. Recordemos que en el 4 dice que cuando sacó fuera a las propias, porque hay unas ovejas que son propias, pero dice el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son propias. Pero dice, a aquellas también debo ¿qué? Traer. ¿A dónde? Al redil. ¿Por qué? Porque necesitan ser entrenadas para escuchar la voz. Por eso dice, a estas también debo traer y oirán mi voz. Para que las propias y las que no eran propias, pero que ya entienden y escuchan la voz, entonces puedan todas juntas ser un rebaño y tener un pastor. Porque las ovejas solo escuchan la voz de su pastor. No podemos tener 2, ni 3, ni 4, ni 5 pastores, solamente un pastor. Y esa es la voz que debemos seguir. Ahora, Cristo, dice la palabra, es el príncipe de los pastores. Jesús vino a enseñarnos, le enseñó a sus discípulos para que ellos a su vez le enseñaran a otros. Y por eso en Juan 17 dice, Señor, yo no ruego por el mundo, yo ruego por estos. Porque de todos los que me diste yo los guardé en tu nombre. Y les enseñé y les mostré todo lo que tú me mostraste. Yo no oro por el mundo, yo oro por estos. Y también oro por los que han de creer a la palabra de estos. Porque yo ya sé que estos escuchan mi voz. Mucha gente no nos cree porque nosotros todavía no distinguimos la voz de Dios. Cuando usted y yo aprendamos a distinguir la voz de Dios, mire, hablamos y la voz que sale de nuestros labios no es una voz humana, es una voz que tiene poder de lo alto, porque es una voz que va a estar alineada a la voz de Dios. ¿Qué voces estás escuchando? No lo sé, pero la palabra me muestra la importancia, algo tan imprescindible para uno que se hace llamar cristiano, de buscar la voz de Dios. No esperar que otro me hable. Ay, es que yo voy a esperar a ver si viene algún profeta a la iglesia y me habla. No, busca tú. Dios te quiere hablar a ti. Y cuando Dios traiga a sus profetas también va a hablar. Pero busca tú la voz de Dios. ¿Y sabes por qué es tan importante eso? Porque cuando venga un profeta aquí o en cualquier lado, tú vas a poder discernir si habla de parte de Dios o no. Porque ya distingues la voz del Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie.
El Señor habla a través de su palabra de muchas maneras. Y así como en el Salmo 19 comenzamos leyendo cómo la creación misma habla acerca o nos manifiesta la voz de Dios. El mismo Salmo dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y presta la atención a esto: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando cerramos nuestro oído para escuchar la voz de Dios, estamos demostrando soberbia. Cuando escuchamos otras voces y no la voz de Dios, estamos demostrando soberbia. Porque previamente nos está diciendo la palabra: los mandamientos, los preceptos, los juicios, los estatutos y todo lo que sale de la boca de Dios es para nuestro beneficio, es bueno. Si escuchamos otra voz, si buscamos otra opinión que no sea la de Dios, estamos caminando en rebelión, porque hay soberbia en el corazón. Cuando queremos parecer delante de otros que sabemos mucho, es porque hay soberbia en el corazón. Porque todos estamos aprendiendo. Y cada día necesitamos profundizar más y más para entender la voz de Dios. Señor, en esta tarde te damos gracias. Yo levanto mis manos a ti para decirte: Señor, te necesito cada día más. Señor, yo quiero aprender a escuchar más y más tu voz, a distinguir tu voz en medio de cualquier otras voces que se puedan manifestar. Que yo tenga la capacidad de distinguir tu voz, aún de mi propia voz. Señor, yo no quiero dejar que mi vida sea guiada por una voz distinta que no sea tu voz. Señor, yo quiero caminar de día, quiero caminar bajo la luz de tu enseñanza. Quiero aprender tus estatutos. Quiero, Señor, agradarte en todo, Señor. Y que mi vida, Señor, no sea hallada en rebelión por ser soberbio, sino que pueda tener siempre la capacidad de reconocer delante de ti que te necesito cada día más y más. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tu voz se manifestó en este día y que tú has hablado al corazón, Señor. Y yo te pido, Dios, que sea atesorado en nuestro espíritu todo lo que tú hoy nos has entregado. Y que al salir de este lugar, Señor, nuestra vida, Señor, pueda empezar una transformación, un cambio, Señor, a partir de todo lo que tú quieres, Señor, revelarnos. Señor, estamos dispuestos a entenderte y conocerte, y por lo tanto, Señor, no escatimaremos esfuerzos, no escatimaremos nada, Señor, para buscar tu sabiduría, para buscar tu palabra, tus razones, Señor. Hoy yo te doy muchas gracias por todo lo que nos has permitido. Te adoramos, Señor. Hoy te bendecimos, te honramos, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.